Hola, hola, hola. Sí, uno, dos, probando. Hola, hola, soy Adri y les doy la bienvenida a este espacio que espero y quiero que sea lo más íntimo y lo más personal que he compartido con ustedes hasta ahora. No sé, no quisiera que esto suene como una frase demasiado trillada, pero yo realmente toda mi vida me sentí como una inadaptada, me sentí como un bicho raro, me sentía rara. Muchas veces, no de una manera negativa, pero sí sentía que no calzaba. A pesar de los grandes esfuerzos que yo realizaba y a pesar de el camuflaje, ¿verdad?, que hacía para poder ser parte. Básicamente, yo, yo siempre sentía como que miraba a mi alrededor y yo sentía que no pertenecía a ningún lado. Yo sentía que no pertenecía a nada. Yo miraba a los otros en todos los grupos sociales o en todos los entornos donde estuve desde la niñez y yo sentía que no calzaba. Recuerdo episodios muy, muy particulares de mi niñez, ¿verdad? Esa Adri niña, que era cuando yo decía, veía a las niñas que estaban en el barrio y yo no me identificaba como con ese, digamos, como con las dinámicas que ellas tenían de juego y sus dinámicas de compartir. O sea, yo no me sentía a gusto. Eh, Tenía un grupo de amigos y con ellos me sentía un poco más cómoda. Creo que también con los temas de la edad, con ese rol femenino, de lo que esperaban de la niña, que fuera sumamente femenina, que tuvieran conversaciones del chico que les gusta y ese tipo de cosas, yo creo que además de ser una persona sexualmente diversa y que entonces no sentía atracción por los hombres, bueno, tampoco estaba sintiendo atracción por una niña, o sea, simplemente no era un tema que a mí me interesaba. Me interesaba jugar, me interesaba mucho estar conectada a la naturaleza, amaba estar en la naturaleza, tenía actitudes como que me subía sola a un árbol y me quedaba horas de horas ahí y era sumamente feliz. Si estaba en grupo con estos niños, entonces yo los invitaba a que ellos subieran también a los árboles conmigo y pues jugáramos ahí arriba. Em, Creo que eran espacios que me daban paz. Luego así fui creciendo, luego en el colegio tuve etapas de mucho bullying, tuve etapas de mucho masking también, donde yo, para adaptarme, imitaba comportamientos que era lo que se esperaba, digamos, y logré como mucha popularidad, pero creo que el desgaste que eso me generaba física y emocionalmente hizo que pasara mucha etapa de mi adolescencia muy enferma. Después, cuando yo de pronto seguro tenía, no de manera consciente, espacios en los que ya no enmascaraba tanto y simplemente quería ser yo, pues tuve un periodo de bullying bastante agresivo y bastante violento durante varios años. Entonces al final siempre era la misma sensación, ¿verdad? Es que no pertenezco, es que no calzo, es que no me gustan las cosas de las que hablan mis compañeros. Primero no me identificaba con las conversaciones de las chicas y luego ya ni siquiera con las de los chicos, ¿verdad? Porque entonces siempre había un tema de una atracción y que entonces el noviecito, la noviecita, o que querían ir de fiesta, o que querían de otras cosas. Yo tenía el tema de mis intereses profundos, yo quería hablar de las cosas que a mí me gustaban em, y, y no encontraba un espacio ahí, no había un lugar para mí. Creo que la primera vez que yo sentí que encontré un lugar para mí fue a través del arte y propiamente del teatro. Cuando yo entré a la escuela de actuación, a mí me cambió la vida porque empecé a encontrar otras personas que se parecían mucho a mí, me sentí libre de ser como yo era y me sentí abrazada. Creo que el arte, creo que por eso en toda su dimensión hablamos de cómo el arte sana, pero realmente mi encuentro con el teatro me permitió tener un encuentro con mi propio cuerpo, conectar conmigo y eso fue muy sanador, además que estuve en espacios donde podía ser yo, porque toda esa particularidad, toda esa rareza aportaba desde un espacio tal vez creativo o desde un espacio de humanidad a lo que estaba poniéndose en escena o a lo que yo le podía regalar a un personaje. Sin embargo, con los años
hasta en esos espacios llegué a sentirme inadaptada, que no calzaba, que habían grupos dentro, digamos, del gremio artístico, espacios con los que yo tampoco me identificaba. Estaba en montajes donde me sentía agotada, me sentía mal, sentía que mis ritmos no iban con los ritmos de todos. Ahora puedo entenderlo, pero en ese momento eso me suponía un burnout, me suponía una tristeza muy profunda. Entonces yo me consideraba como una persona sumamente melancólica, ¿verdad? Em, y siempre cargando una gran tristeza. Y creo que tenía que ver con eso, con sentir que, puchis, qué difícil. Y el sentir que no calzo no es solo sentir que no calzo, es la tristeza tan profunda de sentir que hay algo malo en mí. Creo que eso era lo más doloroso, sentir que yo estaba dañada, que yo venía defectuosa de fábrica y y que los otros no eran la del problema era yo. Y eso era uno de mis dolores más grandes. Y creo que eso me llevaba de manera inconsciente a enmascarar, ¿verdad? Que este masking es como esta dinámica en la que vos aprendes a observar a los otros y copias todos esos comportamientos que interpretas como socialmente aceptables. O vos aprendés cuando te aprueban algo, decís esto funciona, entonces lo seguís repitiendo. El tema del masking es que es sumamente agotador física y emocionalmente, porque al final, en el fondo, no sos vos, ¿verdad? Simplemente estás tratando de calzar. Y ojo, esto es algo muy inconsciente, no es algo como que uno dice, me propongo hacer esto para ser aceptada y que la gente me quiera y calzar. No funciona así, ¿verdad? Es algo, creo que es un proceso que ocurre más desde el inconsciente, donde vas viendo qué funciona o cómo hacen los demás y entonces vos lo haces. Yo me hice una experta en eso y ahora, después del diagnóstico, puedo hacer como un viaje hacia atrás y me doy cuenta cuántas veces yo aprendí a caminar, a posar para una foto, a sonreír, a mirar, a saludar. Son cosas que yo aprendí. No sabía hacerlas, no me salían bien. Y con eso me imagino que un montón de cosas más. Bueno, creo que todos estos primeros años de vida uno va sintiendo cosas, le duelen cosas, pero seguís adelante, ¿verdad? Pero sí que en la vida adulta yo tenía una necesidad enorme de respuestas y decir, es que yo quiero saber qué es lo que me pasa. O sea, yo quiero saber qué es lo que me pasa. Es que aquí tiene que pasar algo. Es que esto no es normal. Es que esto no puede, o sea, que esto no está bien, ¿verdad? Entonces, pues sí, inicié procesos de terapia, nunca hablando de esto, sí un poco lo que yo leía en internet, eh, esos primeros encuentros fue sobre la alta sensibilidad o las personas altamente sensibles, que, bueno, si quieren en otro episodio puedo enfocarme un poco en eso. Y la alta sensibilidad no necesita un diagnóstico porque se cataloga más como un rasgo de la personalidad. Entonces no se encuentra en ninguna, digamos, manual de diagnóstico para ningún trastorno o para ninguna enfermedad mental o para nada de eso, ¿no? Entonces, pero yo leí sobre la alta sensibilidad y yo dije, esta soy yo. Están hablando de mí. Yo soy una persona paz. Pero resulta que yo soy como muy estructurada y a pesar de que soy como muy pachamámica, este, tengo una parte como de que necesito como esa parte científica, ¿no? Y entonces yo decía, yo quiero que alguien me diagnostique. Bueno, pero no se diagnostica, pero no importa. Entonces yo quiero que un psicólogo o una psicóloga me hable sobre eso. Entonces estuve en un espacio donde tal vez no se conocía mucho, entonces de por ahí no me dieron como bola cuando en consulta lo mencioné. Así que seguí investigando mucho, buscaba en redes sociales, escuchaba podcasts, leí artículos, hasta que llegué donde una psicóloga en Europa que hablaba sobre la alta sensibilidad y sobre las altas, sí, sobre la alta sensibilidad y sobre las altas capacidades. Entonces yo, cuando vi lo que ella ponía, yo me leí ahí, me vi ahí, me identifiqué, yo dije, esta soy yo soy una persona paz. Entonces la contacté y pues inicié como un pequeño proceso con ella, me hizo me mandó unos formularios y unos cuestionarios ahí para al final decirme si sos una persona paz y me dijo que era una persona con altas capacidades. Bueno,
pasó. Eso me cambió la vida, porque la alta sensibilidad tiene que ver con un tema sensorial. Entonces yo decía, claro, con razón yo las etiquetas de la ropa no las soporto, con razón la mezclilla yo no la aguanto, es que era eso, y también con razón hay cosas que a mí me cautivan profundamente, la poesía, el arte, ¿verdad? Un atardecer, y empecé como a, y fue sumamente revelador eso, sumamente revelador. Sin embargo, luego de estar en ese, ya digamos como sabiendo que era una persona paz, en este entonces estaba yo en Venezuela justo trabajando en un corporativo, que era algo que nunca había hecho en mi vida, porque toda la vida había trabajado en arte, ¿verdad? Había hecho pues teatro, televisión, o sea, estaba como en otras dinámicas y estar en una oficina, además el ambiente pues era muy nuevo para mí, habían cosas que las percibía como muy hostiles, entonces eso me llevó a una crisis muy grande y a decir, no, aquí tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, es que yo me sentía tan mal, es que yo me sentía tan mal conmigo misma y es que ya no podría decir yo que es un tema como de autoestima, ni del valor que uno tiene hacia uno mismo, no, 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 es que es algo mucho más allá. Es como mirar a tu alrededor y decir, pero vea cómo viven. Sí, tienen dificultades, pero los demás se lo llevan bien y pueden con esto. Yo me encerraba en la oficina, me encerraba a llorar en el baño. Salía a la calle con unos como ataques de ansiedad. Me costaba vivir, o sea, tengo que decirlo así. Suena doloroso, pero a mí me cuesta, y lo voy a decir en presente, me cuesta vivir. Y yo puedo observar personas a mi alrededor con condiciones parecidas que pues van llevando la vida con todo lo que tienen, con todas las vicisitudes, pero lo van llevando. Y yo en cambio era un esfuerzo tan grande, todo, hasta lo más cotidiano, me implicaba un esfuerzo enorme. El levantarse, el trasnochar, el ruido, ciertas conversaciones, la alimentación, lo que consumía, lo que veía, todo lo sensorial, o sea, todo era muy pesado para mí. Yo decía, Dios, es que, ¿qué es lo que pasa? Entonces, seguí investigando y encontré una mujer que recibió su diagnóstico de autismo a sus 40 años. Básicamente, es una activista. Entonces, devoré su página web, sus contenidos y a partir de ahí yo dije, yo necesito una persona, una terapeuta que sepa sobre autismo en mujeres, porque yo siento que por ahí puede haber algo. Y fue como llegué a mi neuropsicóloga, una colombiana. Yo estaba en Caracas y yo dije, voy a buscar lo que esté más cerca. Y, y empecé en conversaciones con ella, me explicó lo que podía implicar este proceso y lo tal vez duro y removedor que podría ser y cómo funcionaba, tarifas, etcétera. Y yo dije, voy en esto. Y fue ahí como inicié este proceso. Obviamente te hacen, eh, hay una batería de pruebas que te las van aplicando. Hicieron una entrevista a mi familia, bueno, a mi pareja, a mi mamá, y haces un recorrido como por toda tu vida. Entonces sí es removedor porque haces un viaje por toda tu vida. em, y luego es como en diciembre del 2023 llega el diagnóstico. El diagnóstico completo es autismo grado 1 sin discapacidad intelectual, TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y altas capacidades cognitivas. Ese es mi diagnóstico completo, se llama comorbilidad, porque no es solo autismo, sino que tiene otras condiciones, ¿verdad? Alrededor. Y bueno, a partir de ahí empecé, no, a partir de ahí volví a nacer. Y ahora estoy gateando y encontrándome en esta nueva vida que espero les pueda compartir en otro episodio.